¿Cómo están? Creemos en Dios, que todo bien, gracias a Dios. Vamos a dar principio al estudio de esta tarde, hermanos. Ya que pasaron todos los niños a las clases. Pero antes de ir al estudio, vamos a Dios en oración. Vamos a inclinar nuestros rostros. Amoroso y bendito Dios, una vez más, estamos ante su trono de gracia, Padre Celestial, dándole gracias, Señor, por la vida y la salud que nos da, la oportunidad que nos da de seguir predicando y oyendo y aprendiendo más de su santa palabra. Le pedimos, Padre Celestial, que esté con nosotros siempre, como usted nos lo ha prometido, Padre, para que nos siga instruyendo y dando esa sabiduría espiritual que viene del cielo. Le pedimos, Padre, todo esto porque queremos ser agradables ante usted. Queremos complacer, Padre, todo lo que esté de acuerdo a su santa voluntad. Enseñe en esta tarde, Señor, a través de su santa escritura, para que nosotros podamos aprender más de ella. Esté con nosotros siempre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, no sé si está un poquito alto allá. ¿No está muy alto la voz? No, está bien. Ok, sí, porque a veces como que sea un poquito de retumba. Vamos a empezar un nuevo estudio, hermanos. Yo creo que sí, ya saben, si ver algunas notas, lo que acabamos de estudiar la semana pasada. Estamos hablando de los 7 pactos, pero terminamos el cuarto pacto. ¿Terminamos qué, hermano? El cuarto pacto. Terminamos el cuarto. Ando 2 semanas atrás, hermano. Entonces, eran los 7. Ok, está bien, hermano. Nomás que hace 2 miércoles atrás nos quedamos en el cuarto y terminamos el miércoles pasado acerca de los 7 pactos de Dios. Bueno, gracias a Dios, como les decía, esto está envuelto, los pactos están envueltos con el esquema de redención, o sea, el plan de redención que Dios ha hecho para nosotros. Así que, hermanos, cuando llegue el momento de que se trabaje el esquema de redención, ustedes ya van a saber qué es lo que Dios hizo para que nosotros fuéramos salvos, todo lo que pasó a través del tiempo. Pero esta tarde tenemos otro estudio, hermanos, un nuevo estudio en el cual nos vamos a enfocar primeramente en el Evangelio según Juan. Y pues todavía no les voy a dar el capítulo, hermanos. Me gustaría hablar un poquito acerca de este estudio. Para los que apuntan, hermanos, quisiera darles el tema de esta tarde. Y así, para que ustedes sepan de qué se va a hablar esta tarde. Vamos a hablar de los requisitos para ser un discípulo de Cristo. Los requisitos para ser un discípulo de Cristo. ¿Por qué hemos traído este estudio, hermano? Porque simplemente la palabra discípulo tiene un gran significado, y más cuando lo traemos a través del lenguaje original. Se está perdiendo en la iglesia de Cristo, hermano, el significado de la palabra discípulo, porque realmente no sé si lo entienden o no lo entienden, pero deberíamos de entenderlo. Como cristianos ya deberíamos de saber cuál es su significado, hablando teológicamente. Yo me voy a tomar la libertad de preguntarles si ustedes saben lo qué significa la palabra discípulo. Seguidor de Cristo. Okay. Si hablamos en el W.E. Vine, el léxico nos dice que realmente es un seguidor. En los Strong, que es la concordancia, nos dice que es uno que aprende, que es uno que estudia. Pero hay un significado muy grande, como él lo acaba de decir el hermano Ricardo, seguidor. ¿Ok?
Entonces, si verdaderamente somos discípulos de Cristo, entonces ¿por qué fallamos en seguirlo? Digo, no estoy hablando en particular en persona, no estoy hablando en general en la iglesia de Cristo. A veces nos concentramos mucho y decimos, la denominación fulana hace esto, la denominación fulana hace esto, y esta hace esto. Pero verdaderamente, hermanos, ¿por qué no nos evangelizamos primeramente nosotros antes de poder traer los ejemplos de otras partes? Necesitamos nosotros evangelizarnos, quiere decir que nos tenemos que exhortar primeramente, porque dice que las reuniones de los hijos de Dios, cuando nos reunimos, dice que es, ¿para qué? Para ayudarnos, para exhortarnos unos a los otros. Entonces, es exactamente lo que estamos haciendo en esta tarde. Estamos exhortándonos. No tomen esta palabra como un regaño, hermano. Simplemente cuando decimos de exhortar es una plática, un mensaje, una plática entre uno y otro nada más. Entonces, seguidor tiene mucho que ver, hermanos. Cuando hablamos de seguidor, ¿qué podemos decir cuando decimos que somos seguidores de Cristo? Tenemos también que ser imitadores, hermano. Ok. Imitadores. Cumplir lo que Dios dice en su Cumplir palabra. la palabra imitador. También cumplir. Exactamente. Cuando hablamos de imitar, hablamos que estamos cumpliendo. Cuando hablamos de seguir, hablamos que estamos cumpliendo. Cuando hablamos de discípulo, quiere que sea que seamos imitadores, seguidores de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo actuaría Cristo si estuviera en vida ahora? ¿Se quedaría en casa? ¿No vendría a los servicios? A lo mejor se vería látigo Posiblemente sí, hermano, o cuando llegara. como cuando. Entonces, hermanos, siempre nuestra vida tiene que correr alrededor de Cristo Jesús. Cuando uno piensa hacer algo, hermanos, entonces se pregunta, ¿qué haría Cristo? Y si usted llega a la conclusión de que Cristo haría lo que usted quiere hacer mal, entonces necesita ponerse a estudiar un poquito más. Porque Cristo dio su vida, dejó su reino, dejó su trono, para venir y hacer la obra en la tierra, ya que nadie de nosotros calificábamos para poder ser salvos. Hermanos, así que si realmente somos seguidores, somos imitadores, somos discípulos de Cristo Jesús, entonces, ¿por qué se está perdiendo este concepto en la iglesia de Cristo? Entonces necesitamos, hermanos, poner mucha atención. Quizás hace un par de semanas dijimos que no saber las escrituras, el no saber tener sabiduría espiritual era pecado. Y por ahí me dicen, bueno, ¿por qué es pecado? Porque yo no entiendo. Pues hermanos, es que obviamente si no sabemos lo que Dios quiere, pues vamos a pecar. Pero si sabemos lo que Dios quiere, entonces nos obtenemos del pecado. Pero a veces pecamos involuntariamente también, porque no sabemos las escrituras. A veces se nos hace fácil. El corazón es traicionero, hermanos. A veces trabajamos con el corazón y decimos, no está bien, pero no. ¿Qué es lo que Dios quiere? No es lo que mi corazón me dicte, sino qué es lo que Dios quiere que yo haga. Así que ya tuvimos los significados. Así que hermanos, verdaderamente los léxicos, eso es lo que nos está diciendo, que somos imitadores. El hermano lo acaba de decir. Somos imitadores al hacer y considerarnos discípulos de Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora sí vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según Juan, capítulo 8 y versículo 31, y quisiera que lo leyeran despacio para que se pueda entender. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra,
verdaderamente soy mi discípulo. Ok. Permanecieres. Ok. Permanecieres. Ok. Ahora, alguien que me pueda leer ahí mismo el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículos 7 y 8. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, seáis así mis discípulos. Ok. Fíjense cuántas veces se habló de esta palabra. Sabemos que por el sonido de ella, ya sabemos de dónde proviene esta palabra, ¿verdad? ¿O cuál es la raíz de esta palabra? Permanente. Okay. Así que si Cristo nos está diciendo, permanecieres, ¿en qué tiempo está, hermanos? Presente. Ok. Ok. Permanecéis, ¿en qué tiempo está? Presente. Ok. Y permanecer. ¿Todo igual? Ok. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis, o sea, si de veras dices tú que sabes la palabra de Dios y la puedes mantener en ti, ¿qué más dice? ¿El resto? Mis palabras permanecen en vosotros. Ahí está. Entonces, si nosotros permanecemos en la palabra, o sea, si permanecemos en Cristo, quiere decir que permanecemos porque sabemos lo que Él quiere de nosotros y ya lo conocemos y sabemos cuál es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, ¿qué más dice ahí? Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seráis que... Ok, permaneciereis en mi palabra. Está en un segundo sentido aquí, hermanos. ¿Cómo lo podemos describir, hermano Juan? Que permanecerás en mi palabra. Uh-huh. No es un acto o una actividad que debemos hacer solamente en lo presente, sino del presente hasta la venida de Cristo. O sea, estar Okay. siempre, hermano. Aquí está, es en una fe y creer, o creer, como lo quieran poner. Si nosotros permaneciereis en mi palabra, quiere decir que si yo permanezco en algo, si yo insisto en quedarme en alguna parte, es porque creo en eso. Porque creo. Si no permanezco en eso, quiere decir que no tengo fe, que no creo. ¿Ok? Ahora, si permanecéis en mí, ¿cómo podemos descifrar esta frase? ¿Acuérdense? Es mi responsabilidad si permanecer. Hermanos, nos está diciendo lo mismo. Permanecéis en la palabra, permanecéis en Cristo, permaneces. ¿En qué? En la última, en el 8. En mis palabras, dice, vosotros, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, quiere decir que todavía recordamos, está que sí sabemos, porque ya estudiamos, porque ya sabemos la voluntad de nuestro Dios. Si todo esto que hemos estudiado permanece en nosotros, y se pedir todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ¿qué? Muchos.
¿Veis? Frutos. Así que hermanos, ¿cómo es que llevamos frutos? Bueno, aquí está. Siempre hay un segundo sentido de esas palabras. Evangelizando, extendiendo la palabra a otros ¿Ok? Todo lo referente a lo que es la obra. para lograr. Todo lo que es referente a la obra. Amar a sus hermanos, reuniones, ver por nuestros hermanos, la obra de nuestro Señor, la participación en la iglesia. Todo esto es obra, hermanos. Todo esto es obra. Así que, si permanecieres en mi palabra, si permanecieres en mí, ¿ok? Si la palabra permanece en ti, ¿qué vas a hacer? Mucha. O muchos frutos. Entonces, cuando uno no hace frutos, hermano, ¿qué quiere decir? Que la palabra no ha permanecido en nosotros. Entra y sale, entra y sale, entra y sale. ¿Será esto lo que debe ser un discípulo de Cristo? ¿Ah? Esto es lo que debe ser un discípulo de Cristo, hermanos. Para que podamos hacer obras para Dios. Porque lo último que dice ahí en el 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, ¿en qué? En que llevéis mucho fruto. ¿Ok? Y seas así, mis discípulos. Si permanece mi palabra, si yo permanezco en ti, si haces muchos frutos, todo eso, dice. Entonces eres un discípulo de Dios, de Cristo. ¿Ok? Eres un discípulo de Cristo. ¿Ven cómo Cristo nos está diciendo cómo podemos hacer sus discípulos? Bien fácil, ahí está todo, hermano. En estos 3 versículos está la clave perfecta. La clave perfecta para ser un discípulo. ¿Okay? Así que hermanos, ¿preguntas? Sí, hermano, adelante. Ahí en Mateo 13, hermano. Mateo 13. Sí, más bien es 12, y en el 46. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Ahí está, hermano, ahí está. ¿Qué privilegio es esto, hermano? ¿Qué privilegio es que Cristo de la misma boca de Él, con sus mismas palabras, nos diga a nosotros? Este es un mensaje para nosotros, hermano. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, lo repito, dice, ese es mi hermano, esa es mi madre, esa es mi hermana, ese es mi familia. ¿Ven, hermanos? Así que si somos discípulos de Cristo, somos familia de Cristo. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Cómo es que el progreso del aprendizaje bíblico o de la sabiduría espiritual nos va a llevar a un punto, hermano, donde somos muy privilegiados. Como cristianos, como hijos de Dios, como hijos de Cristo, somos muy privilegiados, hermanos. Y es por eso que nos preocupa, aquellos que hacemos estos estudios, nos preocupa, hermanos, por qué la palabra discípulo de Cristo se está esfumando, se está yendo. Porque su significado ya nomás dice, ay, soy discípulo de Cristo. ¿Sabe cuándo uno dice eso? Cuando uno dice allá afuera, yo soy cristiano. ¿Sabe que si traducida la palabra cristiano, esa palabra está hecha en 2 lenguajes? Al principio, en el primer siglo, se usaba para descreditar a aquellos seguidores de Cristo. Entonces se forma una palabra híbrida, que es del latino y es del griego. ¿Ok? Christus. ¿Ok? Cristo-anus. ¿Ok? 2 palabras. Ahora todo el mundo se quiere llamar cristiano. Pero en ese entonces lo decían para distinguir las personas que seguían a Cristo
Y ese es verdaderamente su significado, seguidores de Cristo, los cristianos. Por eso lo distinguían en el primer siglo. Si nosotros somos cristianos, entonces quiere decir que somos discípulos. Pero si no estamos en las cosas de Dios, entonces ¿cómo nos podemos decir cristianos? ¿Cómo podemos decirnos discípulos de Cristo? Así que, hermano, hermana, cuando no hacemos estas cosas, cuando no permanecemos en la palabra de Dios, cuando no hacemos frutos para la obra de Dios, ¿qué es lo que está en riesgo del cristiano? La salvación. La salvación. Y todavía si nos hacemos ilusiones, hermano. Cuando yo muera, cuando el día del juicio, yo estaré con mi Dios. ¿De veras estarás con tu Dios? ¿O de qué Dios estás hablando? ¿De qué Dios estás hablando? Porque mi Dios me pide muchas cosas para poder yo obtener esa promesa que Él nos está ofreciendo. Necesito permanecer en Él. Necesito permanecer en Cristo Jesús. ¿Qué dice Gálatas? Que en 2:20, hermanos. Porque en Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ese es un verdadero cristiano. Ese es un verdadero cristiano. Si nosotros nos levantamos en la mañana y damos gracias a Dios por la vida, por ese día que nos regaló, porque cada día es una bendición, hermano. Cuando nosotros abrimos nuestros ojos y vemos alrededor y sabemos que estamos con la familia, eso es una bendición. Y hay que darle gracias a Dios por las bendiciones. Todos los días tenemos una bendición. Todo, una o muchas más, hermano. Pero eso debemos de abrir nuestros ojos, darle gracias a Dios. Porque ese día lo merecía. Quizás sí, o quizás no. Quizás no, ¿por qué? Porque no estoy llevando realmente lo que realmente quiere decir discípulo. No estoy siguiendo a Cristo como debería. Entonces, abrí mis ojos, ¿y qué quiere decir? Que me está dando una oportunidad más para que yo realmente sea un verdadero seguidor de Cristo. Hermano. Hermano, ser cristiano nos lleva a 1 Pedro 2:9, donde dice, eres seguidor, eres cristiano, sí, pero todavía tenemos un punto ahí en el cual nos pertenece a nosotros. Tenemos que anunciar sus virtudes, como dice, nosotros hoy hemos escogido real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice el pueblo adquirido por Dios, para que nos seamos de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que anunciar las virtudes y ahora has conocido la palabra y ya has obedecido. No es nada más obedecer y está ahí, tenemos que trabajar. Nación santa, real sacerdocio. Pueblo adquirido. Adelante, hermano. Ahí en Juan, hermano, 14. ¿En dónde? ¿Juan 14? Sí, Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego en el 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En el 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Está? Guardaráis, permaneceréis, permanece, es lo mismo, hermano. Guardar es lo mismo, guardar su palabra. Tenemos que, hermano, ¿ok? Así que si permanecéis en mí, es la fe en Cristo. Esto nos lleva a una enseñanza que vamos a exponer y vamos a entender esto. Y aquí voy a pedir yo también su cooperación. Ahí mismo en Juan 15, Juan 6, vamos a ir Juan 6. Y vamos a leer 3 versículos, hermano, nada más. 3 versículos. Vamos a leer el Evangelio según Juan, capítulo 6, versículos 53 al 56. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían. ¿Juan 6, hermano? Sí, hermano, Juan 6, del 6. 53 al 56. Oh, I'm sorry.
53. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Hasta el 56. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdaderamente comida y mi sangre es verdaderamente bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ok, aquí vamos a usar un poquito la hermenéutica. Aquí hay un segundo sentido en todo esto, hermano. ¿Qué es lo que nos está dando a entender con estos 3 versículos? El que come mi carne y bebe mi sangre. La institución de la cena. Así parece. Es de la memoria que hacemos cada primer día de la semana. Así parece. ¿Mande? Así parece. Hermano Juan. Hermano, la carne de nuestro Señor Jesucristo viene siendo la palabra de Dios, porque debemos alimentar nuestro espíritu, nuestra alma, para que vaya creciendo y fortaleciendo su día con día. El que come mi carne y bebe mi sangre es la oportunidad que Dios nos dio, o sea, muriendo y esparciendo su sangre para perdón de los pecados. Así que el que come su carne y bebe su sangre, lo que quiere decir es que tengamos fe en la muerte y resurrección de Cristo. Permanecer en él. ¿Ah? Permanecer en él. Permanecer en él. Amén. Es tener comunión con Cristo. Bueno, es parte, sí. Cuando nosotros participamos en el Señor, estamos teniendo comunión con Él. Sí. Aquí nos está hablando de una fe, nos está hablando de creer en Él. El que toma, no está hablando de la comunión, por eso muchos se confunden en la comunión o en la mesa del Señor. Pero lo que está hablando es que la muerte, o sea, su carne fue entregada a la muerte, su sangre fue derramada para nosotros. Así que los que tomamos ventaja de esto, quiere decir que somos salvos por la muerte y el derramamiento de sangre de Cristo. O sea, lo que nos está diciendo, hermanos, que nosotros tenemos que aceptar eso, porque si no aceptamos esto, entonces no tenemos la fe. No tenemos la fe y no creemos que si Cristo resucitó, va a resucitar en el día postrero, va a venir en el día postrero por nosotros. Hermano, es recibir su palabra y obedecer. Recibir su palabra y obedecer. Ahí está. Bueno, aquí es donde vamos a los contextos. Usted sabe, hermana Amelia, cuáles son los contextos. Y usted sabe cómo podemos entender mejor eso, ¿verdad? A ver, ¿la pescada dormida, hermana? Sí. Ah, bueno, despierta. Mire, vamos a ver, ¿de qué se está hablando? Primeramente, ¿a quién le está hablando? A los discípulos. No, ¿a quién le está hablando? A los judíos. ¿A qué le dio el contexto, hermano? A los judíos. ¿De qué está hablando? ¿Podemos leer 47 y 48? Los judíos le dicen, ¿cómo es que podemos comer tu pan? Bueno, de cierto, digo, el que cree en mí, ahí está. tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Ahí está. Como acá hay que leer los contextos para saber el significado. Esto es una enseñanza hermenéutica. Así que si no leemos los contextos, hermanos, siempre vamos a pensar esto. Y eso es lo que muchos han predicado de esa manera. Ok, entonces tenemos ahí, hermanos, 29. ¿Quién puede leer 35? 29 y 35. Sí, del mismo, Juan 6. Respondió Jesús, le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahí está. Jesús es el pan de vida, fíjense. ¿Ok? El pan se come. ¿Ok? Pero Él es el pan de vida. Dice, y el que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Creer. Ok, 40, ¿lo leyeron o no? No.
Por favor. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en el Hijo tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué hay que creer de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es la acción más grande que Él hizo por nosotros? Que Él murió por nosotros. Murió por nosotros, resucitó por nosotros. Lo tenemos que creer. ¿Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios? Entonces estamos declarando. Ok, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ok, entonces ¿de qué estaba hablando el Señor aquí? De reconocer que es nuestro Salvador y que Él murió por nosotros en la cruz. Hay una salvación. Hay una salvación. Pero ¿cómo iba a ser la salvación? Cuando Él muriera y derramar esa sangre por nosotros. Como no es la cena del Señor. Entonces aquí, hermano, yo lo hice con el propósito de invitarlos, hermano, que cuando tengamos algo así, vayamos a los contextos, contexto inmediato, los versículos hacia atrás, versículos hacia adelante, contexto remoto, ya sea todo el capítulo hacia enfrente, todo el capítulo hacia atrás, o algún anexo, contexto general, contexto remoto, contextos generales, y hacia todo lo referente a lo que Dios quiere de nosotros. El tema central de la Biblia es ¿quién es Dios y qué quiere que yo haga? Así que ese es el contexto general. Si nosotros leemos un versículo, a veces podemos malguiarnos o podemos malguiar a otros hermanos. Todo esto es enseñanza, hermanos. Todo esto es parte de la enseñanza. Así que quise poner esto un poquito extra para que pudiéramos entender, ya que estaba muy claro que íbamos a entender que era la mesa del Señor. ¿A quién hablaban? Los judíos. ¿De qué les hablaba? De la salvación, que se arrepintieran. ¿Cómo va a venir la salvación? Yo soy el pan de vida. ¿Ok? Como dice ahí en el 49, dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. O sea, un pan, literalmente un maná, perdón. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma, no muera. ¿Ok? Así que 53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tienes vida en vosotros. Ahí está, hermanos. Ahí es donde no entendían los judíos. Ahí es donde no entendían ellos. ¿Es más? ¿Ok? ¿Es más? Ahí en el Evangelio según Juan, capítulo 15 y versículo 4, ¿qué nos dice? 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos en sí mismo si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Ahí está. Si nos vamos al versículo 8, ya lo hicimos ahorita, en esto es, versículo 7, perdón. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. ¿Ok, hermanos? Así que ya con esta enseñanza sí podemos saber o entender qué quiere decir discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, imitador de Cristo. ¿Ok, hermanos? Entonces, si ya sabemos con esta poca enseñanza que hemos recibido ahorita, entonces vamos a ponerlo a trabajar. Aquellos que no lo hemos puesto a trabajar, vamos a ponerlo a trabajar. Vamos a permanecer en la palabra de Dios. Vamos a permanecer en Cristo Jesús, para que nosotros llevemos muchos frutos y podamos así glorificar a nuestro Padre Celestial y poder decir que somos discípulos de Cristo. Adelante, hermano. Bueno, le doy unas citas de unos contextos remotos. En Mateo 16:24 es donde también dice que tomen su cruz y lo sigamos. Es la obediencia. Mateo 10:37 también ahí te dice que todo el que ama, bueno, no solamente a padre y madre, sino refiriéndose a otras cosas, materiales, trabajo, cansancio, lo que sea, también. Estás haciendo caso a tus cosas y no estás en obediencia, no estamos siguiendo. Ok.
Ok, hermano. Sí, hermano, nada más creer. La palabra principal aquí es creer el acontecimiento de su muerte y su resurrección. Ese es el punto principal. Sí, hermano, estoy analizando ahorita, si nosotros, por ejemplo, hacemos una encuesta afuera, le vamos a preguntar a la gente y la mayoría de la gente nos va a decir que sí son cristianos, ¿verdad? Pero, como usted dice, no se han acercado a la iglesia de Cristo, ni han pasado al frente, ni han reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador, y no se han sometido a los aguas bautismales, que es lo primero que tenemos que hacer para poder ser discípulos de Cristo. Eso es verdad. Así es. Bueno, ese es los primeros pasos. O sea, es el plan de salvación. Uno que no conoce la palabra de Dios, yo soy cristiano. Así es. Palabra, pero ¿qué hay con sus hechos? ¿Has obedecido a Cristo? ¿Lo ha reconocido? Y declarado, arrepentirse primeramente, reconocer, por eso dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, primero hay que enseñarlo, hermanos, y eso es exactamente lo que estamos. Que hace un discípulo de Cristo primero es enseñado, y luego él reconoce, y cuando él reconoce, él se arrepiente, y cuando se arrepiente, entonces tiene que bautizarse. ¿Qué dice Hechos 2:36? ¿Qué dice ahí? 2:36 dice, sepa pues toda la casa de Israel, dice, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor Cristo. A ver, síguele. ¿Ese es? Ya, después te repiten, dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Y le dice a Pedro, y él les contesta, dice 37, dice, ahí está. A de ellos dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones. Y ahí es donde está lo que dice el hermano. Para cuando nosotros ya nos paremos enfrente a reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, ya nosotros estamos creyendo y estamos teniendo fe en su palabra. Exacto. Ya empezamos a retener la palabra, hermano. Ya empezamos a permanecer en la palabra de Dios. Porque Él nos está diciendo ahorita, en el capítulo 6 de Juan, nos estaba diciendo, el que no come mi carne, el que no bebe mi sangre, ¿sí? Entonces no tiene vida eterna. Entonces cuando uno se arrima a las cosas de Dios, cuando uno es bautizado, quería agregar esto, hermanos. Aquí está otra de las cosas, cuando uno no entiende, hermanos, el versículo 60. Quiero agregar esto, ahí mismo en el capítulo 6, ¿qué quiere? 60, en el capítulo 6 de Juan. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ok. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de él, les dijo, ¿esto os ofende? Dice el 62, pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Okay? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, no entendían. Por eso son las parábolas, hermanos. Para hacer algo suave, algo fácil, de entender, usaba palabras que uno usa diarias para poder darle el mensaje. Pero otros la tomaban literalmente. Porque no le daban la importancia. Por eso decían, dura es la palabra de Dios, ¿cómo que vamos a comer su carne? ¿Cómo que vamos a beber su sangre? Por eso muchos mejor se retiraban. Pero es que no están en las cosas de Dios. Realmente no tienen su mente y su corazón puesto para poder entender las cosas de Dios. Por eso cuando llegan los mandamientos de Dios, era, no puedes tomar licor o emborracharte, no puedes emborracharte. Y lo primero que dicen es, qué duro,
Pues a mí me gusta todos los fines de semana hacerlo. Y puedo venir a la iglesia como quiera. Entonces, hermanos, a veces dice uno, pues yo no voy a dejar ni a mis amigos ni las parrandas por venir a la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mandamiento de Dios se les hace duro. La palabra de Dios se les hace muy dura. No, no de esa palabra. Mejor nos vamos. Porque entonces ya no voy a tener fans, dice. Ya no voy a tener fans. ¿Okay? No quiero compromisos. A mí me gusta el pobre. Bueno, así dicen muchos. Bueno, hermano, vamos a ir a la Biblia nos enseña, vamos al primer requisito. La Biblia nos enseña pues cómo hacer todos los requisitos de nuestro Señor. Ella nos enseña exactamente lo que el hombre debe hacer para ser salvo, primeramente. Ahí en Juan, capítulo 8 y versículo 24. ¿Quién puede leer ahí? Por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Ahí está. Así que la Biblia, hermano, la Escritura nos enseña cómo mantener esa salvación, o aquellos que no han entrado al reino de Dios, cómo ser salvos. Por eso se dice, ella nos enseña exactamente lo que el hombre debe hacer para ser salvo. Y dice ahí el versículo 24, por eso os dije, dijo el Señor, que moriréis en vuestros pecados. Si nosotros mantenemos el pecado, morimos espiritualmente, porque si no creemos, o sea, el yo soy, recuerdan que es el nombre de Dios, yo soy, que dijo Moisés al Señor cuando lo mandó a libertar a su pueblo, dijo, ¿y quién les dijo que me mandó? Pues dile que yo soy. Yo soy. Entonces este es Dios el que nos está hablando, en vuestro pecado moriréis, si seguimos en el pecado. Así que, ¿en dónde nos podemos nosotros instruir para no pecar, hermanos? Porque el Espíritu Santo ya no va a entrar como el Pentecostés. Ya no va a venir. Entonces no tuviéramos que necesidad de estas clases, hermanos. Si el Espíritu Santo nos posesionara ahorita como el día del Pentecostés. Así que la única manera, hermano, que nosotros vamos creciendo espiritualmente y el Espíritu de Dios va creciendo en nosotros es por medio de la Escritura. ¿Usted quiere mantener su salvación? Lea la Escritura. ¿Usted quiere ser salvo? Lea la Escritura. Hay que tener mucha fe, hay que creer en ella, porque es la palabra de Dios. Como segundo de Timoteo 3, ¿qué? 16, 17. ¿Qué dice, hermano? Para redarguir, para corregir, al fin, enteramente preparado, hermano. ¿En dónde? Para toda buena obra. Aquí está. Para que de modo llevemos muchos frutos al Padre. Ahí está. Aquí en este libro, hermano, ahí está todo. Pero necesitamos tomarlo. El tiempo se ha acabado, hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Que el Señor Jesús estaba enseñando la nueva manera de comulgar o de tomar la comunión, porque estaba enseñándosela a los judíos. Estaba enseñando. Los judíos tenían otra manera de Bueno, hablar. después de esa comunicación que les dijo, hermano, ya en el 56, es un año después aproximadamente, la Biblia nos habla donde Él establece lo que es la comunión, o sea, el pan, donde Él establece con los discípulos. Pero esta vez les está enseñando que Él es, y Él les estaba anunciando su muerte, y que tenían que creer en Él por su muerte. Por eso Él cumplió con toda la ley. Así es, hermano. Y ya se quitó. Para Sí. nosotros ya no es por el de Cristo para acá. Sí. Así que todos los pactos que vimos, el pacto nuevo, Él cumplió con todos los pactos. Todo fue caminando poco a poco, a través del tiempo, hasta que llegó Cristo Jesús, y eso fue el cumplimiento de todos los pactos de Dios con la humanidad y con algunos otros hombres que Él escogió para hacer parte con Él. Hermano, adelante. Ahí en Romanos 7, ¿no?
En el 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas eran por la ley y obraban en vuestros miembros, llevando fruto para muerte. Hermano, la Biblia está llena de enseñanza, hermano, para que nosotros no caigamos en pecado. Está llena de enseñanza, es la única que nos puede enseñar, hermanos, a poder nosotros mantener la salvación, porque dice dice Apocalipsis 2:10, que tenemos que mantener esa fe. ¿Cuánto tiempo? Por toda la vida. Por toda la vida. Así que déjenme leerles, para aquellos que no lo han leído, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice, no temáis nada de lo que va a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seas probado, tendrás tribulaciones por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Este versículo nos está diciendo que la vida del cristiano, hermano, no es fácil, pero no es imposible, porque tenemos a alguien que nos ayuda a llevarla a cabo. Pasaremos por tribulaciones, pasaremos por problemas, pero nada más un poco. Por eso dice 10 días, es una cosa minoritaria en un corto tiempo, hasta la venida de Cristo. Dice, pero tú mantente fiel hasta la muerte, no importa lo que pase en el mundo, y serás salvo. Santiago 1:2. ¿Qué nos dice, hermano? Si no hay más, hermano, gracias y gracias por su cooperación, hermano, también. Que Dios lo bendiga.